Saludos, en esta sesión estudiaremos las propiedades químicas de los compuestos carbonílicos. La primera de estas propiedades entonces es la condición de adicionarle carbonos nucleófilos a los compuestos que tienen el grupo carbonilo. Como habíamos visto en la clase anterior, pues los compuestos que tienen un grupo carbonilo ya por su naturaleza de enlazante, la partícula va a tener un extremo positivo dirigido hacia el punto donde está el carbono y un extremo negativo dirigido hacia el punto donde está el oxígeno. Para adicionar carbonos nucleofílicos, que son básicamente los hidruros de cianuro, ¿sí? Y otros carbonos carbonílicos, entonces lo primero que vamos a tener es la siguiente condición. Cuando este fenómeno pasa, antes de adicionar el carbono carbonílico, que lo voy a representar aquí con este punto, es este carbono el que le vamos a adicionar a esta estructura. En este caso estamos hablando del metal de iodo. Pues le vamos a adicionar ese carbono, pero para poder adicionar el carbono carbonílico, la sustancia, el carbono nucleófilo, perdón, el grupo carbonilo debe ser transformado por una base. O sea, estas condiciones se hacen en medio básico. Vamos a observar la figura de arriba y entendamos la situación. El grupo H va a hacer un ataque nucleófilo sobre el carbono, que está en este caso el grupo carbonilo como un carbacatión. Ese ataque nucleófilo entonces va a generar a partir de ese compuesto un anión, ¿sí? Y a ese anión es al que el grupo carbonilo va a llegar a atacar, el carbono nucleófilo va a llegar a atacar para transformarlo en una sustancia, ¿sí?, que contiene este enlace conocido como enlace tipo imino. Entonces lo que va a pasar acá es que primero el grupo carbonilo se vuelve un alcohol con el ataque nucleófilo que hacen los grupos OH de la base, y luego de que se vuelve ese ese anión, perdón, el carbono nucleófilo, en este caso de un hidruro de cianuro, ¿sí?, pues atacará a ese alcohol formando este producto, como observamos, ¿sí? En este caso tenemos que este grupo desplaza el OH, que es el catalizador de la reacción. El OH sale por acá como base y queda reemplazando en ese punto al grupo carbonilo, lo transformamos en un iminoalcohol, ¿sí? Cuando el grupo carbonilo sufre ataques nucleofílicos en medio, bases, y esos nucleófilos son derivados del carbono asociado a moléculas de cianuro, entonces vamos a evidenciar que se va a formar pues el grupo imino dentro de un alcohol. Entonces es un iminoalcohol. Recuerden, primera etapa, el grupo carbonilo se transforma en un alcohol con carga negativa, un anión, ¿sí? Ahora, una vez obtenemos ese anión que es el alcohol, el nucleófilo de carbono ataca el alcohol retirando o sustituyendo el grupo H por un grupo imino y tenemos como producto final entonces un iminoalcohol, ¿sí? Dentro de estos iminoalcoholes pues hay varios compuestos llamados en general cianohidrina, que se caracterizan por tener ese enlace triple. De hecho no es un imino, es una cianohidrina, es enlace triple. El imino sería con un enlace doble entre carbono y nitrógeno. El enlace triple se conoce como cianohidrina, ¿cierto? Pues recordemos bien cómo se daría el proceso, muy simple, ¿sí? Resulta que este carbono es un nucleófilo, ¿sí?, por el hecho
de cómo está organizado en su estructura, tiene muchos electrones en ese punto, y ese carbono hace el ataque nucleofílico sobre el carbacatión del grupo carbonilo, ¿sí? Pero para poder hacer ese ataque nucleofílico sobre ese carbacatión, primero los grupos OH que representamos acá lo vuelven un alcohol de tipo aniónico, y luego a ese alcohol de tipo aniónico en el punto donde está el hidroxilo, el carbono nucleófilo va a generar la sustitución de ese grupo hidroxilo por este grupo, y entonces tenemos la formación de varios tipos de cianohidrinas. Todas se caracterizan por tener ese enlace triple entre el carbono y el nitrógeno. Cuando vamos a hablar de la adición de carbonos nucleófilos, pues hay varias formas de obtener carbonos nucleófilos. Están los carbonos nucleófilos que están unidos con enlaces con el nitrógeno. Están los carbonos nucleófilos que están unidos con enlaces con el fosfato, y están los carbonos nucleófilos unidos a enlaces con azufre. Dependiendo de con qué esté unido, sea a azufre, sea a fosfato o sea a nitrógeno, el producto de la reacción es diferente, ¿cierto? Podemos observar que normalmente el grupo carbonilo, aquí vemos como el carbono nucleófilo hace el ataque sobre ese grupo carbonilo, y entonces pues cuando estamos unidos normalmente a nitrógenos obtenemos lo que hablábamos ahora de las cianohidrinas, ¿sí? En el caso de la reacción donde el grupo carbonílico se va a unir o a reaccionar con un carbono nucleófilo que está unido a un enlace o a un compuesto azufrado, lo que vamos a obtener son productos cíclicos, ¿sí? Llamados oxinonas, donde vemos que uno de los elementos de la estructura cíclica es oxígeno. En este caso es una oxinopropanona, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos estos productos? Tenemos que el ataque nucleófilo que hace el carbono nucleófilo, que está unido en este caso ya no es a un grupo nitrogenado, sino a uno azufrado, entonces lo hace sobre el carbacatión, al igual que como sucedía en el nitrógeno, el carbacatión del grupo carbonilo, y luego de que ellos forman un enlace, entonces el oxígeno de ese grupo carbonilo hace un ataque nucleofílico sobre ese nuevo carbono que quedó, cerrando la estructura de forma cíclica y liberando el grupo tiólico, como vemos ahí. Ahora, para el caso, entonces tenemos que siempre que reaccionan los grupos carbonilos con carbonos nucleófilos unidos a nitrógeno, tenemos cianohidrinas. Siempre que reaccionan los grupos carbonilos con carbonos nucleófilos que están unidos a grupos tioles, obtenemos entonces estructuras cíclicas llamadas oxinonas, y siempre que los grupos carbonilos reaccionan con un carbono nucleófilo que está unido a un fosfato, entonces vamos a obtener como producto alquenos, ¿sí? ¿Cómo funciona esta reacción? Entonces en este caso el carbono nucleófilo que está unido al fosfato hace un ataque nucleofílico sobre el carbacatión del grupo carbonilo, se forma un enlace entre ellos, y luego el oxígeno del grupo carbonilo hace un enlace, ¿sí?, con el grupo donde estaba el fosfato, se transfieren en los grupos funcionales entre los dos carbonos, este oxígeno se va para acá, ¿sí?, para donde está el fosfato, que normalmente tiene carga positiva y el oxígeno carga negativa. Los dos grupos funcionales salen unidos formando un doble enlace, y los electrones enlazantes de ambos carbonos constituyen un nuevo doble enlace, y así se forman alquenos. Recordemos entonces que siempre que el nucleófilo carbono está unido a un nitrógeno y reacciona con el grupo carbonilo, se forman cianohidrinas. Siempre que ese grupo carbonilo reacciona con un
carbono nucleófilo unido a un grupo tiol, vamos a obtener oxinonas o estructuras cíclicas, y siempre que tenemos ese nucleófilo de carbono unido al fosfato y que reacciona con el grupo carbonilo, vamos a obtener como productos alquenos. Ahora, otra de las reacciones que sufre, ¿sí?, es la adición de oxígeno y nucleófilos azufrados. ¿Cómo se da este proceso? ¿Sí? Entonces, la primera condición es que el oxígeno pueda adicionarse como gas, o como vemos en este caso, se le están adicionando partículas de agua, ¿sí?, a la molécula del grupo carbonilo, es decir, los grupos carbonilos pueden hidratarse, ¿sí? Normalmente, proceso de la hidratación, ¿sí?, o por efecto de la hidratación, los grupos carbonilos se transforman en alcoholes, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, esto es un aldehído, y cuando se hidrató se transformó en un aldehído hidratado, que es un alcohol, ¿sí? Para poder llevarse a cabo esta reacción se necesita de agua y de catalizadores ácidos o catalizadores bases, ¿sí? Sin estos catalizadores, la adición de agua va a ser demasiado lenta y el producto pues va a ser muy lento en la aparición. Otra condición de esta reacción es que se puede dar en ambos sentidos, o sea que una vez aparece el aldehído hidratado, este puede soltar agua y volver a la forma aldehído. Recordemos que el aldehído hidratado es ese alcohol puede deshidratarse eliminando agua y volver a la forma aldehído. Ahora tenemos otra forma donde le vamos a adicionar, en este caso observemos pues que acá estaría participando es el agua como la molécula que está entrando dentro de la estructura del grupo carbonilo, ¿sí? Normalmente los aldehídos se pueden hidratar fácilmente, las cetonas pues este proceso es bastante lento, ¿sí? Entonces pues es un proceso que diríamos que casi no se da, pues no digo que no se da porque pues en las ciencias realmente la verdad nunca es absoluta, pero pues diríamos que es un fenómeno bastante extraño cuando estamos hablando de cetonas. Por el otro lado, pues tenemos la adición de sulfato de hidrógeno, ¿sí? Son grupos azufrados que le vamos a adicionar al grupo carbonilo, en este caso es una acetona, ¿sí? Similar al fenómeno que hemos estado hablando, entonces el carbacatión del grupo carbonilo sufre un ataque porque esta sustancia es un nucleófilo bastante fuerte, el SO3 está lleno de electrones, entonces hace un ataque sobre ese carbono carbonilo y forma este tipo de anión, ¿sí? Luego ese anión, en presencia de un ácido azufrado, ¿sí?, el ácido suelta un protón y ese protón se une a este hidrógeno, a este oxígeno, y forma este elemento, ¿sí? Pues básicamente lo que tenemos es que aquí la propanona, esta acetona, sufrió una reacción de unión o de adición de un grupo azufrado, ¿sí? Este grupo azufrado que funcionó como un nucleófilo y se adicionó allí, generó un anión en esa propanona y luego ese anión funciona como una base atrayendo protones de un ácido y quedando en su estado alcohol. O sea que las cetonas, por este tipo de reacciones donde vemos de sulfato de hidrógeno, el sulfato de hidrógeno es este que estoy borrando aquí, pues lo que hay alrededor es este, ¿sí? Deben primero reaccionar con iones sulfito, ¿sí? O sea, lo que va a pasar acá realmente es que el sulfato de hidrógeno se va a disociar en H+, que es el protón de ese ácido, más SO3 menos. SO3 menos es este ion sulfito. Entonces,
Una vez el ácido entra en contacto con la solución donde está la propanona, suelta los protones y queda el ion sulfito. El ion sulfito hace el ataque nucleofílico sobre el carbacatión y forma un enlace con la propanona, volviéndola un anión. Luego los protones se unen a ese oxígeno de la propanona y la vuelven un alcohol. Como vemos, estas reacciones son en ambos sentidos, o sea, del alcohol podemos hacer que se libere ese protón, ¿sí? Ese protón, una vez liberado, entonces transformamos en este anión, ¿sí? Y luego el grupo sulfito puede ser eliminado de ese anión y se devuelve a propanona, o sea, la reacción se puede dar en ambos sentidos. Importante es que cuando estas cetonas se hidrogenan o se les adiciona hidrógeno desde el sulfato de hidrógeno, pues el producto es un alcohol azufrado. Otra condición importante es el hecho de que las moléculas que tienen grupos carbonilos, en este caso el formaldehído, ¿sí? O el metaldehído, perdón, reacciona con el agua y se hidrata. Si bien recordamos, cuando él se hidrata se forma un alcohol, ¿cierto? Ahora, una vez se forma ese alcohol reacciona nuevamente con un grupo carbonilo y forman un enlace entre las dos sustancias. Y esas sustancias se pueden polimerizar. Cuando hablamos de un polímero son estructuras moleculares bastante grandes, compuestas de varias repeticiones de la misma estructura química, como vemos acá, ¿sí? El metaldehído reacciona pues con el agua, se hidrata, se vuelve básicamente un alcohol. Después el alcohol se encuentra con otro grupo carbonilo, reaccionan y condensan, ¿sí? En formas de enlaces como vemos en este caso, CO, 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 ¿sí? A la N veces, ¿sí? Este es el ejemplo de la formación del paraformaldehído. Entonces, esta reacción, a diferencia de las otras, una vez se mezcla pues el grupo carbonilo con agua y se forma el polímero, pues para poder devolverse a liberar los grupos carbonilos del polímero, pues necesariamente en este caso sí necesitamos energía, la reacción no se da así porque sí. Por eso, pues para obtener a partir de paraformaldehído sus precursores carbonilos, debemos calentar el paraformaldehído, ¿sí? Y luego deshidratarlo para obtener pues las unidades que conforman a este paraformaldehído desde los grupos carbonílicos. Otra cosa importante en la polimerización es que, sí, este ejemplo que vemos acá es lineal, pero normalmente la polimerización de los grupos carbonilos genera productos muy inestables termodinámicamente hablando, o sea, con alta cantidad de energía, que tienden a formar estructuras de tipo cíclicas, como las vemos acá. Esto es lo más común, que se formen polímeros de tipo cíclico más que polímeros lineales, aunque el polímero lineal también también se puede llevar a cabo. En esta sesión pudimos estudiar cómo los compuestos carbonílicos reaccionan con nucleófilos de tipo azufrado, oxígeno, nucleófilos de tipo carbono y también pueden polimerizar.